Este contenido exclusivo examinará por qué la imposición del dominio mental podría estar impactando tus resultados de formas que nunca habías imaginado, y cómo la implementación de la filosofía estoica de la disciplina no solo revolucionará tu proceso de pensamiento, sino también tus logros cotidianos. La conclusión impactante que revelaremos al final te ofrecerá una nueva perspectiva sobre cómo actuar y cómo interactuar con tus propios procesos mentales. No obstante, antes de adentrarnos en el tema, te pido que concentres tu atención en la siguiente narración, ya que es fundamental para que asimiles el profundo significado de este mensaje y descubras por qué la maestría sobre la mente es la base ineludible de todo lo que consigues. En una metrópolis saturada de imponentes edificios y oficinas resplandecientes, residía Alejandro, un empresario. Era un individuo lleno de aspiraciones, inmerso en ambiciosos proyectos, pero su psique parecía ser su principal adversaria. Cada jornada iniciaba con una avalancha de ideas frescas, solo para que a mitad del día el agotamiento, la inquietud y las incertidumbres lo llevaran a abandonar lo emprendido. A pesar de su arduo esfuerzo, sus logros se quedaban cortos respecto a sus expectativas. Un día, mientras disfrutaba de un café en la terraza de un rascacielos, conoció a un inversionista de larga trayectoria que había capeado múltiples crisis financieras, emergiendo fortalecido de cada una. El hombre de edad avanzada lo observó detenidamente y luego sentenció: «Tu verdadero obstáculo no reside en tus negocios ni en la fluctuación del mercado. Está en tu mente. Si no aprendes a administrarla, tus reacciones emocionales te costarán más que cualquier rivalidad. Sin embargo, si logras subyugarla, tu trayectoria de resultados se transformará permanentemente». Intrigado, Alejandro solicitó una recomendación práctica. El inversionista le asignó una tarea sencilla pero demandante. Por espacio de una semana cada amanecer, debía dedicar un cuarto de hora a ejercitar su mente. 0 teléfonos, 0 interrupciones. Su única labor consistía en visualizar sus objetivos y reafirmar con convicción: yo dirijo mi mente, yo dirijo mis resultados. El primer día, Alejandro se vio asediado por pensamientos sobre correos pendientes y problemas laborales. El segundo, su cabeza se llenó de preocupaciones económicas y clientes. No obstante, rememoró el consejo del inversor y se obligó a persistir en el ejercicio, a pesar de sentirlo infructuoso. Con el avance de los días, algo asombroso empezó a manifestarse. Su mente dejó de deambular sin rumbo y comenzó a enfocarse en lo primordial. Sus elecciones ganaron nitidez. Abandonó las reacciones viscerales para comenzar a actuar con serenidad y un plan. Los mismos desafíos que antes lo superaban ahora parecían retos simples que podía resolver con imparcialidad. Al término del 7º día, se reunió de nuevo con el inversor y le relató su experiencia. El anciano sonrió y le dijo: «Ahora lo comprendes. Los mercados fluctúan, los socios fallan, los proyectos se demoran, pero lo que jamás debe perder el mando eres tú mismo. El que domina su intelecto, domina su porvenir. El que se deja arrastrar por el temor, lo pierde todo». A partir de ese momento, Alejandro integró el ejercicio como una rutina diaria. Ya no permitió que la incertidumbre o el nerviosismo dictaminaran su proceder. Observó cómo sus empresas prosperaban, no porque el entorno hubiera cambiado, sino porque él había aprendido a imponerse a sí mismo primero. La enseñanza era meridiana. Tanto en los negocios como en la vida, no basta con disponer de activos o contactos. La clave radica en la firmeza de obligarte a tomar el control de tu mente, ya que de ella emanan las decisiones que cimentan tu éxito. Quien se adueña de su interior, se adueña de su destino. Antes de proceder con el primer punto, si consideras valioso este material, te invito a suscribirte y activar las alertas para estar al tanto de las novedades. Demos inicio. Punto 1. El enfrentamiento interior
la lucha más ardua que enfrentamos no se libra en el exterior, sino en las profundidades de nuestra propia conciencia. Los verdaderos adversarios no son los competidores externos, las circunstancias desfavorables, ni siquiera las críticas ajenas. Es la voz silenciosa, esa que insiste en recordarnos nuestras flaquezas, que siembra la duda y se empeña en convencernos de nuestra incapacidad. Reconocer que el enemigo más potente reside en nuestro fuero interno constituye el portal hacia la auténtica emancipación. Mientras sigamos culpabilizando al entorno por lo que sucede dentro de nosotros, permaneceremos sujetos a pensamientos caóticos y a emociones que nos desbordan. El pensador estoico entendía que el mayor teatro de operaciones es la mente, y aquel que triunfa en ese ámbito es invencible en el mundo tangible. Los problemas, los desaires y las trabas son inevitables, pero la óptica con que los abordamos brota en nuestra mente. Si permitimos que ésta se convierta en una fuerza contraria, la paz no será esquiva. Al endosar al exterior la responsabilidad de nuestros estados de ánimo, cedemos nuestro poder, y la existencia se transforma en un carrusel de excusas para evitar el desarrollo personal. Sin embargo, al asumir que gran parte de la desazón emana de nuestro interior, obtenemos una herramienta formidable: la facultad de modificar. Gobernar los pensamientos es una destreza poco practicada que, no obstante, distingue una vida marcada por la calma de otra arrastrada por el desorden. Una idea, aunque inicialmente insignificante, puede cristalizar en una acción si se le permite crecer sin supervisión. Por ello, la rigurosidad mental funciona como un escudo vital, una salvaguarda que nos recuerda que no toda sensación merece convertirse en acto y que no todo impulso requiere una respuesta inmediata. La mente es habilidosa en la confección de narrativas que magnifican los eventos. Ante una leve ofensa, la psique interna puede transformarla en una calamidad. Frente a un tropiezo puntual, puede hacernos creer en la inexistencia de un futuro. Y ante lo incierto, puede pintar panoramas de pánico que nos inmovilizan. Pero estas ficciones no son realidades, son interpretaciones. Quien aprende a discernir entre el hecho y el relato mental comienza a desprenderse de grilletes invisibles. Marco Aurelio ya indicaba que no es el suceso lo que nos inquieta, sino el juicio que emitimos sobre él. Epicteto complementaba que si algo externo nos lacera, el daño real reside en la importancia que le otorgamos. Dirigir los pensamientos es, esencialmente, recordarse a uno mismo de forma continua que no estamos obligados a ceder ante la primera reacción. La disciplina, entendida como protección, juega aquí un papel crucial. No se refiere a una austeridad inflexible que prohíbe el gozo de la vida, sino a una fortaleza interna que actúa como centinela contra la duda, el autoengaño y la pulsión que destruye relaciones o decisiones. La firmeza nos sostiene en aquellos días en que la mente nos incita al miedo o la inercia. Nos mantiene erguidos cuando la tentación de rendirse parece más poderosa que el anhelo de perseverar. Y sobre todo, nos recuerda que la voluntad de ser dueños de nuestro ser es más valiosa que cualquier reconocimiento externo. La pugna interior no se resuelve con un único triunfo. Cada día presenta nuevos desafíos, pensamientos que buscan debilitarnos, sentimientos que intentan arrastrarnos, inseguridades que emergen sin previo aviso. Pero es precisamente ahí donde reside la valía, en luchar a diario sin declinar, en elegir recurrentemente la sensatez, la serenidad y el rigor por encima del descontrol, la queja o la autoconmiseración. Cuando se asimila que el contrincante más formidable habita en la mente, se deja de malgastar energía combatiendo lo externo y se concentran las fuerzas en lo verdaderamente esencial: el autogobierno. La máxima victoria no es derrotar a otros, sino evitar ser doblegado por aquello que nace en el propio interior. No imputes al mundo lo que surge en tu conciencia.
No busques culpables ajenos para justificar tu falta de autocontrol. Observa tu interior y hallarás tanto al antagonista como al héroe capaz de superarlo. Si logras adiestrar tu mente para identificar cuando una emoción intenta manipularte, habrás dado el primer paso. Si luego te impones el rigor de impedir que esos pensamientos dirijan tus actos, habrás erigido un escudo infranqueable. Y si aprendes a vivir sabiendo que cada jornada es un entrenamiento en esta silenciosa contienda, entonces alcanzarás una paz que nadie podrá despojarte. No permitas que la voz interna te arrebate la vida. Eres el guerrero y el campo de batalla, pero también eres quien determina el desenlace del combate. Plasma en los comentarios: mi triunfo comienza en mi interior, y comprométete a no perder más ante tu propia mente. Marco Aurelio escribió que el alma halla la paz cuando se alinea con la razón, y la razón solo puede ser escuchada en el sosiego. El murmullo mental es como un mar agitado que oculta el fondo. El silencio es el agua en calma que revela lo esencial. Lograrlo no es fácil, pues la mente siempre tenderá a retomar los hábitos de la preocupación, la comparación y el rumiar. Pero con la práctica, podemos recordarle una y otra vez que no toda idea merece ser alimentada, que nuestra atención es un recurso finito y valioso, que elegir el silencio no es huir, sino luchar con la mejor estrategia. El sosiego mental es una victoria diaria contra la confusión. Es la demostración de que, aunque el mundo sea ruidoso, uno puede permanecer en calma. Adiestra tu mente para acallar lo superfluo y escuchar lo significativo. Y cada vez que lo consigas, habrás ganado más que una tregua. Habrás conquistado la lucidez que tanto anhelabas. Escribe en los comentarios: mi poder reside en el silencio, y comprométete a entrenar tu mente para encontrar la paz incluso en la algarabía. Punto 4. Romper los grilletes no siempre implica liberarse de barreras visibles. Con frecuencia significa identificar las costumbres mentales que te sabotean en secreto. La psique humana puede ser un fiel aliado o una prisión invisible. Quienes no prestan atención a su mundo interior terminan cargando con cadenas que ellos mismos han forjado. Cada idea que se repite, cada juicio que aceptamos sin cuestionar, cada voz interna que nos insiste en nuestra incapacidad, se convierte en un eslabón que restringe nuestro avance. Los estoicos entendían que no hay cautiverio más severo que el que levantamos en nuestra propia mente. Porque mientras una cárcel física puede ser derribada desde fuera, una mental solo se desmorona cuando decidimos enfrentarla. El primer paso para romper esas ataduras es reconocer los patrones mentales de autosabotaje. Ideas de comparación incesante, pánico al fracaso, necesidad de aprobación, todos operan como cepillos que nos inmovilizan. Imagina a alguien que desea iniciar un nuevo camino, pero a diario se repite que no está listo, que no tiene la capacidad o que otros lo harán mejor. Aunque parezca libre, en realidad está sujeto porque ha aceptado la falsedad de su mente como una verdad inmutable. Desmantelar las convicciones que limitan tu acción es el segundo paso. Muchas de las ideas que repetimos en voz baja no surgieron de nuestra vivencia real, sino de lo que otros nos dijeron, de etiquetas que asumimos sin resistencia, de reveses pasados que interpretamos como pruebas de incompetencia. Pero esas creencias no son hechos, son interpretaciones. Epicteto enseñaba que no es el evento lo que nos limita, sino el juicio que hacemos sobre el evento. Una creencia puede convertirse en un muro impenetrable o en un simple obstáculo sorteable, dependiendo de cómo la percibamos. Cuestionarse si aquello que pensamos es genuinamente cierto o si es solo un eco de viejas inseguridades es un acto de insubordinación contra esas ataduras invisibles. El tercer paso es sustituir el diálogo interno negativo por firmeza.
La mente, habituada a repetir frases de derrota, necesita ser adiestrada para emitir declaraciones de poder. No basta con silenciar la voz que dice «no puedes». Hay que reemplazarla por una voz resuelta que afirme «sí puedo, soy capaz, tengo la fuerza». Marco Aurelio insistía en que la mente adopta la forma de lo que piensa constantemente. Si permitimos que la autocrítica sea recurrente, se convertirá en nuestra identidad. Pero si practicamos el hábito de tratarnos con respeto y determinación, nuestra identidad se reconstruirá sobre bases más sólidas. Hablarnos con convicción no es autoengañarse, es recordarse a uno mismo que se es más fuerte de lo que el miedo sugiere. La libertad tiene su origen en la mente. Quien controla su pensamiento puede perder bienes, amigos, oposición social y seguir siendo libre, porque su paz no depende de lo externo. En contraste, quien vive aprisionado por miedos, dudas o creencias limitantes puede estar rodeado de lujos y, sin embargo, sentirse cautivo. Los estoicos entendían que nada exterior tiene verdadero dominio sobre nosotros, salvo el que nosotros mismos le conferimos. Por eso, la libertad no se gana luchando contra todos los adversarios externos, sino venciendo primero al enemigo interior. Romper los grilletes mentales no es un suceso instantáneo. Es un proceso continuo, un entrenamiento diario, una vigilancia atenta de los pensamientos que aceptamos como propios. Cada vez que detectes una idea que te sabotea, obsérvala sin temor y pon en duda su veracidad. Cada vez que emerja una creencia limitante, recuerda que no es un hecho, sino una interpretación que puedes modificar. Cada vez que tu diálogo interno intente arrastrarte a la duda, respóndele con la resolución de quien se sabe dueño de sí mismo. Así, paulatinamente, los eslabones se irán debilitando hasta romperse. La mente disciplinada es un reducto de libertad, y quien consigue conquistarla descubre que no hay obstáculo exterior capaz de detenerlo. Recuerda que las cadenas más resistentes no son las que inmovilizan tus manos, sino las que aprisionan tus ideas. Elige la libertad, elige gobernar tu mente. Elige romper los eslabones que tú mismo habías consentido. Escribe en los comentarios, soy libre porque domino mi mente, y convierte esta afirmación en tu arma para no volver a encadenarte a nada que te reste poder. Punto 5. El enfoque imperturbable, enfoque inquebrantable, es la capacidad de canalizar toda la energía hacia una meta bien definida, sin permitir que las interrupciones externas desvíen el curso. En un mundo donde estamos constantemente expuestos a estímulos, mensajes, opiniones y urgencias ajenas, mantener la atención firme en lo que verdaderamente importa se ha convertido en una cualidad excepcional. La mayoría se dispersa, se deja llevar por lo inmediato y olvida lo fundamental, malgastando así su potencial en contiendas insignificantes. Los estoicos comprendían que la mente es como un proyector. Si su luz se esparce en todas direcciones, apenas ilumina. Pero si concentra ese rayo en un único punto, puede atravesar la más densa oscuridad. Dirigir la energía hacia un objetivo claro exige, ante todo, saber qué se desea. Quien carece de un propósito definido será fácil presa de la dispersión, porque cualquier camino parecerá válido y cualquier interrupción crucial. Marco Aurelio decía que la vida de un individuo se mide por la calidad de sus pensamientos, y esos pensamientos solo pueden ser efectivos si se orientan en una dirección precisa. Quien persigue demasiados fines a la vez no alcanza ninguno. En cambio, el que fija su mirada en una meta y avanza con constancia, termina por lograrla, incluso si parecía remota. No desviarse por interferencias externas es un desafío diario. La mente busca pretextos para eludir el esfuerzo. El entorno ofrece miles de atractivos para desviar nuestra atención, y quienes carecen de autodominio terminan agotados por quehaceres intrascendentes. Una notificación en el móvil, una crítica de terceros,
un recuerdo inesperado. Todo puede cortar el flujo si no aprendemos a identificarlo como ruido. El foco inquebrantable se edifica con el hábito de ignorar lo que no suma, de adiestrar la mente para mantenerse en la tarea, incluso ante las interrupciones. Séneca enseñaba que el tiempo es el recurso más preciado y que derrocharlo en asuntos triviales es la peor de las negligencias. Cada minuto regalado a lo insignificante es un minuto robado al propósito. Eliminar lo que consume tiempo y atención es una práctica obligatoria para quien busca vivir con dirección. No se trata de saturar la agenda de actividades, sino de vaciarla de aquello que no contribuye. Así como un jardinero arranca las malas hierbas para que el árbol crezca vigoroso, quien aspira a cultivar el foco debe deshacerse de compromisos superfluos, conversaciones vacías y distracciones camufladas de urgencia. Decir no se convierte en un acto de poder, porque no todo merece tu energía. La disciplina de elegir conscientemente dónde invertir cada fracción de atención es lo que diferencia a quien progresa de quien se queda atrapado en círculos interminables. Un foco inquebrantable no se obtiene de forma automática. Es un entrenamiento persistente de la voluntad. Cada vez que optas por continuar en tu labor, a pesar del bullicio exterior, fortaleces un músculo invisible. Cada vez que decides ignorar una provocación o una distracción, refuerzas tu control. Con el tiempo, lo que al inicio parecía un esfuerzo monumental se vuelve natural. El enfoque transforma lo inalcanzable en posible, porque concentra el poder de la mente y lo dirige hacia un único cauce. Lo que disperso se pierde, concentrado se convierte en una fuerza incontenible. Un individuo que dedica años a una sola especialidad alcanza niveles que otros ni siquiera rozarán. Una persona que se mantiene firme en sus principios, sin ser arrastrada por las modas, construye una vida coherente y plena. Epicteto decía que nadie es libre si no se gobierna a sí mismo. Y autogobernarse implica también decidir dónde poner la atención y no dejar que la vida lo decida por uno. El foco es un escudo contra la mediocridad. Es la brújula que evita que uno se extravíe en caminos ajenos. Mantenerlo exige renuncias, porque implica desechar lo fácil para elegir lo valioso. Pero ese precio es ínfimo en comparación con la recompensa de una vida dirigida hacia lo verdaderamente significativo. El mundo siempre ofrecerá miles de sendas, pero solo una es la tuya. Identifícala, protégela y avanza con determinación. Si logras mantener tu atención fija, descubrirás que no hay meta demasiado lejana ni anhelo demasiado grande. El enfoque inquebrantable es la llave que abre la puerta a lo extraordinario. Escribe en los comentarios: mi energía sigue un único rumbo, y comprométete a cultivar una concentración tan firme que nada pueda apartarte de lo que has decidido construir. Punto 6. La gestión de las emociones. La gestión de las emociones no implica negarlas, reprimirlas o fingir su inexistencia, sino aprender a dirigirlas con lucidez y constancia. Una vida sin emociones sería inviable, pero una existencia gobernada por ellas es una tormenta continua donde la calma es una rareza. Los estoicos sabían que no somos responsables de lo que sentimos en el primer instante, pero sí de lo que decidimos hacer con ese sentimiento. La ira, el miedo, la aflicción, la euforia, todas pueden surgir sin previo aviso, pero lo que viene después depende de nuestra capacidad de autocontrol. No suprimir las emociones, sino gobernarlas, es un arte que se perfecciona día a día. Alguien puede provocarte con un comentario injusto, un imprevisto puede despertar frustración o un recuerdo doloroso puede generar tristeza. No se trata de simular que nada te afecta, sino de recordar que tú eres más vasto que cualquier emoción pasajera.
Reconocer lo que sientes es el paso inicial, no para ceder ante ello, sino para comprenderlo y encaminarlo hacia una respuesta más ponderada. Evitar que el enojo o el temor dirijan tus actos es primordial, ya que son fuerzas intensas que buscan tomar el mando de la mente. El enojo promete justicia, pero casi siempre siembra destrucción. El miedo promete seguridad, pero casi siempre paraliza e impide avanzar. Cuando permites que estas emociones conduzcan tu vida, entregas el timón a un capitán ciego. Séneca decía que la ira es una forma de locura transitoria y basta con observar cómo un arrebato puede echar a perder una relación de años para entenderlo. El miedo, en cambio, se disfraza de cautela, pero en realidad es una atadura que impide dar los pasos necesarios hacia el crecimiento. El valor no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Y la serenidad no es la ausencia de ira, sino la facultad de mantener la razón en medio del conflicto. Transformar la inquietud en impulso productivo es otra prueba de dominio. La ansiedad nace de proyectar la mente hacia un futuro incierto, de imaginar posibles fallos o escenarios catastróficos. Pero esa misma energía, si se canaliza correctamente, puede convertirse en motor de acción. La diferencia radica en cómo decides utilizarla. Puedes quedarte atrapado en pensamientos repetitivos que te desgastan, o puedes dirigir esa turbación hacia la preparación, la constancia y el esfuerzo. Marco Aurelio escribió que la mente tiene el poder de convertir cada obstáculo en material para crecer. La ansiedad puede ser utilizada como una señal de que algo es importante, como un recordatorio de que hay que enfocarse en lo que está bajo control y soltar lo que no lo está. Lo que antes te angustiaba puede transformarse en un estímulo hacia la acción concreta. El autocontrol es un poder discreto, porque no genera alboroto, no busca exhibirse, no requiere aprobación. Es la fuerza invisible que mantiene la calma en el combatiente en medio de la batalla, la que permite responder con firmeza en lugar de reaccionar con violencia, la que convierte a una persona en dueña de sí misma. En apariencia, quien se controla parece débil a ojos de quienes confunden serenidad con cobardía. Pero en realidad se necesita más fuerza para contener una pulsión que para dejarse llevar por ella. Epicteto recordaba que nadie es libre si no puede dominarse. Y ese dominio comienza por aprender a decidir qué emoción merece ser escuchada y cuál debe ser ignorada. Vivir con las emociones bajo gestión no significa no sentir, sino no ser esclavo de lo que se siente. La emoción puede aparecer, pero no tiene por qué gobernar. Tú puedes observarla, examinarla y decidir cómo proceder. Y en esa capacidad de elección reside la verdadera libertad. El mundo siempre estará lleno de provocaciones, injusticias, pérdidas y temores. Pero la victoria no está en eliminarlos, sino en mantenerse inmutable cuando llegan. El autocontrol es el escudo que protege tu mente de ser dominada por lo externo y la espada que corta de raíz lo que busca esclavizarte. Al final, el más fuerte no es quien impone su fuerza hacia afuera, sino el que logra imponerse a sí mismo por dentro. Escribe en los comentarios: gobierno mis emociones con calma y firmeza, y comienza hoy a convertir tu autocontrol en el poder silencioso que te guiará hacia una vida más plena y libre. ¿Te has detenido a considerar si las primeras palabras que diriges a tu conciencia al levantarte definen la orientación de tu jornada? Imagina que abres los ojos y en lugar de permitir que el agotamiento, las inquietudes o la prisa dicten tu inicio, escoges deliberadamente un mensaje que transforme tu actitud. Ahora, ¿qué sucedería si comprendieras que existe una manera estoica de autoafirmación al amanecer? Un recordatorio que tiene el potencial de convertir cada día en un espacio propicio para la disciplina y la serenidad. Dirígete a tu mente con este mensaje justo al despertar,
y observarás cómo tu perspectiva se altera, cómo lo que parecía arduo se vuelve manejable y cómo los pequeños contratiempos pierden relevancia. Quizás pienses que solo son palabras, pero la filosofía estoica sostiene que aquello que repetimos en nuestro fuero interno se convierte en la fuerza que nos guía. Por ello, te pido que concentres toda tu atención en lo siguiente, porque estas reflexiones te revelarán un principio que puede modificar la forma en que enfrentas tus horas y será crucial para asimilar la enseñanza que marcará tu día. La última afirmación, te lo aseguro, será sorprendente. Pero antes de comenzar, es imperativo que te centres en esta anécdota, ya que es clave para entender la sabiduría de este material. Érase una vez, en una ciudad flanqueada por rascacielos y avenidas siempre concurridas, un joven llamado Andrés. Era conocido por levantarse cada día antes del alba para iniciar sus actividades. Sin embargo, en ocasiones, la pereza y el desánimo lo asaltaban, susurrándole que se quedara en la cama, dejando que el tiempo transcurriera sin productividad. Una mañana, mientras la bruma envolvía las calles, Andrés escuchó una voz interior que le habló con determinación. Dile esto a tu mente al despertar: hoy no será un día cualquiera, será una oportunidad para crecer. Esas palabras resonaron profundamente en él. Desde ese momento repetía esa declaración cada mañana, tan pronto como abría los ojos. Con el paso de los días, notó un cambio palpable. Cuando el cansancio amenazaba con vencerlo, esa afirmación lo impulsaba a levantarse. Cuando la rutina se sentía monótona, esas palabras le recordaban que cada jornada contenía una lección y un nuevo desafío. En lugar de dejarse llevar por la apatía, decidió encauzar sus pensamientos con firmeza desde el primer instante del día. Cierta mañana, un aguacero intenso azotó la ciudad. Numerosos vecinos optaron por quedarse resguardados, resignados a suspender sus labores. Andrés, por el contrario, al oír el golpeteo del agua en su ventana, reiteró su ritual. Hoy no será un día cualquiera, será una oportunidad para crecer. Se vistió, salió a las calles mojadas y trabajó con diligencia bajo la tormenta. Al cesar la lluvia, él fue el único que había adelantado sus responsabilidades, lo cual le infundió una gran seguridad. Sus vecinos, asombrados, le preguntaron cómo hallaba la fuerza para levantarse incluso en los momentos difíciles. Andrés respondió con ecuanimidad: cada amanecer le indico a mi mente que no desaproveche el obsequio de este nuevo día. Cuando mis pensamientos iniciales son correctos, todo lo demás se ajusta después. Es mi manera de recordarme que la disposición con la que me despierto puede modificar la dirección de lo que me espera. La moraleja de este relato es inequívoca. Lo primero que comunicamos a nuestra mente al despertar posee el poder de transformar nuestra jornada. Si plantamos ideas de propósito y resolución desde el inicio, las circunstancias dejan de ejercer control sobre nosotros. Somos nosotros quienes establecemos el tono del día. Antes de adentrarnos en la primera lección, si encuentras valor en estos videos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas novedades. Empecemos. Lección 1. Organiza tu conciencia. Imagina despertar y percibir que tu mente no es un campo de batalla, sino un espacio estructurado donde cada idea tiene su lugar. El objetivo no es vivir sin preocupaciones ni erradicar las dificultades, sino aprender a iniciar el día con una intención nítida, con una frase que determine el rumbo de tu jornada y convierta a tu mente en tu aliada. Los estoicos entendieron que la conciencia podía ser la mayor ventaja o la peor atadura, y la diferencia residía en cómo se la adiestraba. Al abrir los ojos cada mañana, tienes la oportunidad de decidir si dejas que tus ideas vaguen sin dirección o si les ofreces un cauce definido. La primera idea que eliges tener al despertar puede ser la semilla de tu sosiego o la chispa de tu desorden.
Por eso es crucial declarar, incluso en un susurro, que tu mente está a tu servicio, que no es una antagonista, sino una compañera de viaje. Epicteto recordaba que no son los acontecimientos externos los que nos alteran, sino las interpretaciones que hacemos de ellos. Si tus primeras palabras del día son confusas, tu día se teñirá de ese mismo desorden. En cambio, si afirmas con convicción que tienes control sobre lo que piensas, empiezas a crear una defensa contra la confusión y la dispersión. La claridad no surge de la nada, es el resultado de la práctica. El caos interno se asemeja a un cuarto con objetos esparcidos. Cuanto más intentas moverte sin ordenar, más tropiezas. La mente desorganizada acumula inquietudes, remordimientos, dudas e interrupciones, y sin darte cuenta, comienzas la jornada arrastrando una carga innecesaria. Marco Aurelio sugería observar los pensamientos como si fueran visitas. Algunos entran con respeto, otros trayendo desorden. La clave es decidir a quién permites quedarse. Organizar tu mente implica detenerte, respirar profundamente y discernir qué ideas te acercan a tu propósito y cuáles solo buscan desviarte. La serenidad no es la ausencia de acción, sino la capacidad de que todo esté en su sitio. Un pensamiento de agradecimiento en la mañana, otro de intención, otro de autocontrol. Esta pequeña disciplina puede remodelar completamente la manera en que enfrentas el resto del día. Imagina que cada pensamiento es una herramienta. Si las dejas tiradas en el suelo, corres el riesgo de tropezar con ellas. Pero si las colocas en orden, podrás usarlas cuando las necesites. De igual modo, una mente despejada no elimina los problemas, pero te permite responder a ellos con inteligencia en lugar de reaccionar impulsivamente. Séneca advertía que una vida sin rumbo es como una embarcación sin timón, arrastrada por cualquier corriente. El desorden mental es precisamente eso, la sensación de estar a merced de todo lo externo. Pero cuando organizas tu conciencia, el timón regresa a tus manos. Empiezas a filtrar lo valioso de lo que no lo es, y descubres que muchas batallas que librabas eran solo discusiones internas contigo mismo. Declarar que tu mente es tu aliada significa asumir la responsabilidad. No se trata de esperar pensamientos impecables, sino de entrenarte para distinguir entre lo constructivo y lo perjudicial. Si cada mañana te reafirmas que tienes el control sobre lo que piensas, poco a poco tu mente asume esa verdad como un hábito. No hay magia, sino constancia. Y la constancia, aunque exige esfuerzo, siempre otorga libertad. El orden mental no es un lujo, es una necesidad. Vivimos saturados de distracciones, notificaciones, voces externas que exigen atención. Pero lo que define tu paz no es lo que sucede fuera, sino cómo eliges estructurar lo que ocurre dentro. Recuerda que no puedes detener el ruido del mundo, pero sí puedes elegir no dejarlo ingresar en tu interior. Cada día es un nuevo inicio, y la primera indicación que das a tu mente es la que fija el rumbo. Si al despertar optas por la claridad, la gratitud y la dirección, el resto de tu jornada seguirá ese compás. No esperes a que la calma llegue por sí sola. Constrúyela con cada pensamiento consciente. El poder de tu vida no reside en lo externo, sino en la manera en que organizas tu universo interior. Haz de tu mente tu aliada y verás cómo todo a tu alrededor comienza a tener sentido. Ahora te invito a escribir en los comentarios la frase que te recordará este camino. Hoy ordeno mi mente y tomo el control de mis pensamientos. Al hacerlo, no solo lo declaras, lo conviertes en un compromiso. Lección 2. La potencia de un nuevo inicio. Cada día se presenta como una hoja en blanco, y lo primero que escribes en tu mente al despertar es lo que definirá el curso de todo lo que sigue. Un pensamiento constructivo temprano es como la semilla que producirá fruto a lo largo de las horas. No es un detalle menor,
es el preludio de tu destino diario. Los estoicos entendían que no siempre se podía controlar lo que el mundo ofrecería, pero sí la manera en que elegían iniciar la jornada. Marco Aurelio se preguntaba cada mañana cómo viviría ese día de acuerdo con sus principios, sabiendo que el comienzo poseía una fuerza capaz de orientar todo lo demás. Si lo primero que piensas al abrir los ojos es una queja, tu mente se revestirá de oposición y cansancio. Si lo primero que articulas son excusas, el día se llenará de impedimentos. Pero si eliges programar tu mente con mensajes de dirección y poder, la estarás adiestrando para obedecer a tu intención en lugar de al azar de las circunstancias. Despertar con enfoque es elegir no ceder tu vida al modo automático. El mundo moderno nos insta a tomar el teléfono, revisar notificaciones, compararnos con otros desde primera hora, y al hacerlo, nuestra mente se satura de ruido incluso antes de haber respirado con calma. Los estoicos dirían que eso es entregar tu día al caos exterior. En contraste, si dedicas unos instantes a repetir una frase que te recuerde tu propósito, tu mente se programa para ser colaboradora y no adversaria. Un inicio potente no demanda rituales elaborados ni largas horas, sino intención. Es como ajustar una brújula. Basta un pequeño cambio al inicio para que todo el trayecto mantenga la dirección correcta. Séneca recordaba que ningún viento es favorable para quien ignora a qué puerto se dirige. Tus primeras palabras al despertar son ese puerto. Si declaras que hoy será un día de lamentaciones, el viento soplará hacia el infortunio. Si afirmas que hoy es un nuevo comienzo, cualquier corriente te servirá de impulso. Piensa en la diferencia entre levantarte con un «otra vez lo mismo» o con un «hoy empiezo de nuevo». Las acciones que sigan a esas frases no serán idénticas. Una mente programada para la derrota buscará justificaciones para desistir. Una mente programada para la fortaleza buscará oportunidades donde otros ven restricciones. Epicteto enseñaba que lo esencial no es lo que nos sucede, sino lo que elegimos pensar sobre ello. Esa elección se toma en el momento en que abres los ojos. El caos interior se alimenta de pensamientos dispersos. La claridad, en cambio, surge de frases sencillas, pero firmes. Decirte, soy dueño de mi mente, o hoy elijo avanzar, son recordatorios de que tu vida no depende de lo externo, sino de tu decisión interna. No se trata de negar los inconvenientes ni de ignorar las dificultades, sino de adiestrar tu mente para que sepa dónde dirigir la atención. Si al despertar optas por la gratitud, tu mirada buscará motivos para agradecer. Si eliges el propósito, tu energía se dirigirá a lo que edifica. Y si eliges la queja, cada detalle se convertirá en un motivo de enfado. El poder del inicio reside en que abre puertas imperceptibles. Es como un eco. Lo que pronuncias al empezar resuena a lo largo de todo el día. Imagina a alguien que se despierta y dice, todo me sale mal. Su mente, obediente, comenzará a buscar pruebas que confirmen esa declaración. Ahora imagina que la misma persona con el mismo entorno se despierta y dice, hoy encuentro soluciones. Su cerebro enfocará la atención en las posibilidades, no en los obstáculos. La vida se transforma no porque cambien las circunstancias, sino porque cambia tu percepción. Esa percepción se programa con las primeras palabras del día. Marco Aurelio insistía en no despertar con pereza, sino recordando que uno está diseñado para la acción y para servir a lo esencial. Hoy puedes adoptar esa enseñanza y aplicarla a tu vida. No abras los ojos con pretextos. Ábrelos con dirección. Cada despertar es un obsequio y cada obsequio merece ser recibido con vigor, no con lamentos. No necesitas que el mundo sea perfecto para empezar bien. Necesitas empezar bien para que el mundo tenga sentido. La fuerza de un comienzo reside en su constante disponibilidad. No importa lo que ocurrió ayer, cada mañana es una oportunidad para empezar de manera diferente. Y si empiezas con determinación,
Todo lo demás se ajusta a esa elección inicial. No desperdicies ese momento, porque es allí donde resides tú mismo. Ahora te invito a escribir en los comentarios esta declaración que sellará tu compromiso. Hoy convierto mi despertar en un nuevo comienzo poderoso. Hazlo y empieza a vivir con la fuerza de quien decide su propio destino. Lección 3. La constancia. Impera la constancia, es el acceso que franquea la entrada a toda transformación profunda. Sin ella no existe el éxito, la calma ni el propósito. Al despertar, el primer acto de tu día debería ser organizar tu mente con resolución. Ese momento marca la diferencia entre ser arrastrado por la inercia o decidir avanzar con firmeza hacia tus objetivos. Los estoicos sabían que la disciplina era la virtud que sustentaba a todas las demás, ya que sin ella cualquier propósito se desmorona ante el primer indicio de comodidad. Cuando abres los ojos, la tentación de permanecer en la cama o de iniciar el día con distracciones es intensa, pero es ahí donde se libra la batalla inicial. Recordarle a tu cerebro que el deber está por encima de la comodidad es enseñarle quién está al mando. El cuerpo busca la vía más fácil, pero la mente entrenada elige el camino correcto. Marco Aurelio escribía que debemos levantarnos recordando que nacimos para la acción, no para quedarnos bajo las sábanas. La disciplina no es un castigo, es libertad, porque te libera de ser esclavo de tus antojos y tus emociones pasajeras. La libertad no consiste en hacer siempre lo que apetece, sino en tener el poder de hacer lo que es necesario, aunque no sea placentero. Cada mañana se convierte en una prueba silenciosa, un examen en el que eliges entre lo sencillo y lo adecuado. Si comienzas tu día cediendo a la pereza, refuerzas un patrón de debilidad. Si lo inicias con constancia, si eliges cumplir con tu obligación antes que con tus deseos, diestras la mente para resistir en todas las demás pruebas del día. Séneca advertía que no hay persona más desdichada que la que vive bajo el dominio de sus apetitos. Quien obedece a su comodidad se vuelve esclavo de ella, siempre persiguiendo el placer y huyendo de lo difícil. Pero quien obedece a la disciplina encuentra fortaleza, porque sabe que nada externo puede arrebatarle la decisión de actuar. Punto 2. La potestad de elegir, la capacidad de decisión, es la fuerza discreta que moldea las existencias. Cada idea que atraviesa nuestra mente es una opción, no un destino ineluctable. La mayoría de las personas se sienten a merced de sus estados anímicos, percibiendo la mente como un río desbocado que fluye sin freno y al que solo les cabe seguir la corriente. Pero los estoicos comprendían la realidad. Todo pensamiento, por mínimo que sea, tiene un origen y un rumbo. Y cada ser humano posee la facultad de elegir si lo nutre o lo deja perecer. Seleccionar qué ideas albergará nuestra mente es tan trascendental como escoger qué alimento consumimos, ya que ambas determinan el curso de nuestra vida. Si escogemos pensamientos de miedo, precariedad o escepticismo, nuestra existencia se volverá endeble y frágil. Pero si optamos por ideas de coraje, serenidad y constancia, nuestro camino se llenará de claridad y robustez. La atención es el instrumento con el que dirigimos la nave de nuestra vida. Aquello en lo que decides enfocarte se expande y moldea tu vivencia. Si fijas tu mirada en lo negativo, lo injusto o lo faltante, terminarás sintiendo que la vida es un enemigo constante. Pero si eliges orientar tu foco hacia lo constructivo, lo que puedes controlar y lo que fortalece tu carácter, entonces la existencia se transforma en un terreno fértil para el progreso. La concentración es un recurso finito, y entregarlo a lo vano es derrochar energía que no se recupera. Marco Aurelio rememoraba que la vida está tejida por la calidad de los pensamientos que cultivamos y que nadie puede arrebatarnos la prerrogativa de elegirlos. No reaccionar, sino responder con ecuanimidad,
es otra manifestación del poder de elegir. Reaccionar es un mecanismo automático, es obedecer al primer impulso, es dejar que el sentir guíe nuestro lenguaje y nuestras acciones. Responder, por el contrario, exige pausa, análisis y autodominio. Quien reacciona es arrastrado, quien responde mantiene su soberanía. Ante una provocación, cualquiera puede estallar. Lo difícil es conservar la calma y seleccionar la réplica con inteligencia. La disparidad entre ambas actitudes reside en la resolución consciente de no ser rehén del instinto. Epicteto instruía que no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino cómo optamos por afrontarlo. En ese intervalo entre el evento y nuestra acción reside nuestra auténtica libertad. Una mente disciplinada esculpe la realidad, no porque altere los sucesos externos, sino porque modifica la manera en que los interpretamos. La disciplina mental es un entrenamiento continuo que nos faculta para observar nuestros pensamientos sin ser arrastrados por ellos. Al igual que un escultor modela la piedra bruta, quien adiestra su mente pule las ideas dispersas y caóticas hasta convertirlas en nitidez. Sin rigor, la mente inventa ficciones, exacerba problemas y genera sufrimiento innecesario. Con la disciplina, aprendemos a separar lo relevante de lo superficial, lo que está bajo nuestro control de lo que nunca lo estará. Y ese simple hábito transforma integralmente nuestra forma de vivir. No implica que la vida se vuelva impecable o que las adversidades se esfumen, sino que dejamos de ser víctimas de nuestro entorno. El poder de decidir reside en que, incluso en medio de la tormenta, uno puede elegir permanecer estable, enfocar la atención en lo que aporta, responder con serenidad y modelar su realidad desde el interior. Hay quienes transitan sus días creyendo ser marionetas del destino, sin más opción que aceptar lo que la mente les arroja. Pero un estoico sabe que siempre existe una alternativa. Aunque no podamos dirigir los vientos, siempre podemos ajustar las velas. Aunque no podamos detener las palabras de otros, sí podemos decidir si darles peso o no. Aunque no podamos evitar la aparición de una emoción, sí podemos decidir qué hacer con ella. Cada pensamiento que eliges sostener es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Cada respuesta sosegada en lugar de una reacción impulsiva es un triunfo silencioso. Cada instante de rigurosidad mental es un paso hacia la libertad. El poder de elegir es, en última instancia, el poder de no entregar tu vida al azar ni a las pasiones, sino de forjarla con intención. No permitas que la mente sin control dirija tu destino. Tú tienes el timón, tú seleccionas el rumbo, y en esa elección se juegan tu paz, tu fortaleza y tu futuro. Escribe en los comentarios: hoy elijo con calma y claridad, y comprométete a utilizar tu poder de decidir como la herramienta suprema para la transformación de tu vida. Punto 3. El silencio de la mente, el aquietamiento mental, no se refiere a la ausencia total de ideas, sino a la capacidad de disminuir el estruendo interno para ganar perspectiva. En una época en la que la mente es bombardeada incesantemente por estímulos, juicios y recuerdos, pocos logran experimentar la serenidad de una conciencia ordenada. El tumulto mental se nutre de las inquietudes sobre el mañana, de las culpas que provienen del ayer y de un diálogo interno que parece perpetuo. Vivir inmerso en ese alboroto interno agota tanto como el trabajo incesante. El estoico entendía que acallar la mente no es un capricho, sino una necesidad perentoria para vivir con cordura. No toda ocurrencia merece tu caudal energético y, sin embargo, muchos derrochan sus fuerzas en pensamientos inútiles que solo los extenúan. Una frase hiriente escuchada hace tiempo, un error infantil, una posibilidad de fracaso aún inexistente, se convierten en residentes permanentes de la mente, consumiendo espacio y agotando la vitalidad.
Pero así como no dejarías la puerta de tu hogar abierta a cualquier desconocido, tampoco deberías conceder tu atención a todo pensamiento que aparezca. La mente entrenada selecciona, filtra y descarta lo que no contribuye a la tranquilidad. Séneca advertía que gran parte de nuestro padecimiento proviene de anticipar desgracias que nunca se materializarán. Al hacerlo, regalamos energía a ilusiones que solo existen en la imaginación. Prestar más atención al presente que al pasado es otra clave para silenciar la mente. El pasado ya es inalterable, no se puede reescribir. Y no obstante, seguimos repitiendo sus escenas, como si al hacerlo pudiéramos modificarlas. Nos castigamos rememorando fallos, nos atormentamos por lo dicho por otros. Revivimos deslealtades y sinsabores que ya no tienen remedio. Y mientras tanto el presente, el único espacio donde podemos actuar, se nos escurre. La calma mental emerge cuando dejamos de dar voz constante a los recuerdos y comenzamos a ocuparnos de lo que ocurre aquí y ahora. Epicteto afirmaba que no es sensato lamentarse por lo ya vivido, ni temer lo que aún no ha llegado, porque solo el presente está en nuestra órbita de control. Adiestrar la mente para enfocarse en el momento actual es silenciar a los espectros del ayer y a las sombras del mañana. La paz interior no es un descanso pasivo, es una estrategia deliberada. No se trata de esperar a que el ruido se disipe por sí solo, sino de aprender a regularlo. Al igual que un guerrero prepara su armadura, la persona que busca la claridad entrena su mente antes de encarar las tensiones cotidianas. La serenidad es una táctica, un movimiento calculado para no malgastar energía en conflictos innecesarios. Aquel que confunde la paz con la debilidad no comprende que se requiere más vigor para mantenerse imperturbable en medio del caos, que para gritar y reaccionar como la mayoría. La mente en silencio no es frágil, es firme, porque no responde a cada estímulo de forma impulsiva, sino que escoge meticulosamente qué merece atención y qué es mejor dejar pasar. Vivir con calma mental no significa ignorar las dificultades, significa afrontarlas con un espíritu limpio, libre de contradicciones internas. Cuando el tumulto se disipa, la claridad se manifiesta, las decisiones se vuelven más sólidas, los problemas más manejables, las conexiones más profundas. Por el contrario, cuando permitimos que el ruido prevalezca, cada dificultad se magnifica y cualquier contratiempo parece insuperable. Cada acción disciplinada es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Al principio parecen pequeños, como levantarte sin dilación o cumplir una tarea antes de distraerte. Pero con el tiempo, esos ladrillos forman una muralla interna que nada puede derribar. La disciplina te sostiene cuando la motivación se esfuma, porque no siempre sentirás ganas, pero siempre podrás decidir. Epicteto enseñaba que la libertad se alcanza cuando nos dominamos a nosotros mismos, y eso comienza en la práctica diaria de elegir el deber. El caos interno se apacigua con claridad, y esa claridad se fortalece con hábitos sólidos. Al despertar, indícale a tu mente qué rumbo va a tomar. Recuérdale que no está diseñada para la queja ni para la excusa, sino para la acción consciente. Si cada mañana superas esa primera prueba, tu confianza crecerá, porque sabrás que puedes confiar en ti. Una persona con constancia no depende de la suerte, sino de su perseverancia. No espera a que la vida sea favorable. Trabaja con lo que tiene y convierte cada día en una oportunidad. Marco Aurelio decía que la vida de cada uno es lo que hacen sus pensamientos. Si piensas en la comodidad, tu vida se llena de posposiciones. Si piensas en el deber, tu vida se llena de propósito. Y ese propósito no se edifica en los grandes momentos. Se construye en los instantes cotidianos, en esa simple decisión de levantarte, de cumplir, de avanzar a pesar del esfuerzo. La disciplina es el camino más arduo al inicio, pero el más liberador a largo plazo. Quien adiestra su mente a obedecer a la razón en lugar de a la comodidad, se convierte en dueño de sí mismo.
Recuerda que cada mañana es una oportunidad para demostrarte quién gobierna, tu mente o tus caprichos. No se trata de ser perfecto ni de no sentir fatiga. Se trata de elegir una y otra vez el camino correcto hasta que esa elección se vuelva instintiva. La disciplina impera porque garantiza que tus sueños no se queden en ideas, sino que se conviertan en realidad. Si decides que tu mente dirige a tu cuerpo, si recuerdas que el deber está antes que el placer, tu vida cambiará de trayectoria. No pospongas más, no negocies con la pereza. Elige levantarte con vigor. Ahora escribe en los comentarios esta frase que sellará tu compromiso. Hoy, la disciplina manda en mi vida y yo tomo el control. Hazlo y demuestra que tu voluntad es más fuerte que cualquier excusa. Lección 4. La gratitud te impulsa. La gratitud es una de las fuerzas más potentes que puede remodelar la manera en que percibes el mundo. No es una emoción efímera, sino un hábito que eleva tu espíritu y cambia la orientación de tu mente. Cuando eliges iniciar el día agradeciendo, te conectas con la abundancia en lugar de con la carencia. No implica negar las dificultades, sino reconocer que incluso en medio de ellas, siempre existen motivos para sonreír. Los estoicos enseñaban que no debemos malgastar energía deseando lo que nos falta, sino aprovechar la serenidad que nace de valorar lo que ya está en nuestras manos. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que al abrir los ojos cada mañana, debemos recordar el valor de tener un nuevo día, de respirar, de poder actuar conforme a la virtud. Reconocer lo que posees antes de anhelar lo que no tienes es un acto de sabiduría, porque la mente enfocada en la carencia jamás se sacia. Siempre busca más, siempre encuentra razones para lamentarse. En contraste, la mente agradecida se fortalece con lo que tiene. Encuentra paz en lo simple y motivación en lo diario. Imagina despertar y en lugar de pensar en lo que te hace falta, nombrar 3 cosas que te hacen sonreír. Puede ser tu salud, el techo que te resguarda, las personas que te acompañan o incluso el simple hecho de estar vivo para intentarlo una vez más. Esa elección tan pequeña crea una diferencia inmensa porque programa tu mente hacia la plenitud en lugar de hacia el vacío. Séneca afirmaba que la pobreza no consiste en tener poco, sino en desear mucho. La gratitud rompe esa trampa porque al agradecer por lo ya presente, entiendes que no necesitas más para sentir paz. La abundancia no está en lo externo, sino en tu forma de mirar. Un corazón agradecido convierte lo ordinario en extraordinario. Transforma la rutina en obsequio y la dificultad en enseñanza. Epicteto recordaba que no controlamos lo que sucede, pero sí la manera en que lo interpretamos. Si decides interpretar tu vida desde la gratitud, incluso los retos se convierten en oportunidades. Agradecer no significa conformarse, significa reconocer lo positivo y usarlo como base para avanzar. La mente agradecida genera calma, porque deja de luchar contra todo lo que falta y comienza a enfocarse en lo que sí existe. Y de esa calma brota la motivación, porque te das cuenta de que ya cuentas con los recursos internos para enfrentar lo que venga. Al despertar, nombra 3 cosas por las que sonríes. Ese sencillo acto es como encender una luz que guía tus pasos durante toda la jornada. Cada vez que lo repites, tu cerebro refuerza la conexión entre gratitud y bienestar. Y poco a poco se convierte en un hábito automático. No necesitas que nada cambie fuera para sentirte completo, porque la plenitud ya reside dentro de ti. El poder de agradecer a primera hora es que te sitúa en la posición de creador, no de víctima. Cuando agradeces, eliges no centrarte en la carencia. Eliges ver que ya tienes lo esencial y desde ahí puedes actuar con claridad. La gratitud es el fundamento de la resiliencia, porque quien reconoce lo bueno puede resistir lo difícil. Al contrario, quien solo ve lo que falta se derrumba ante la primera adversidad. Por eso los estoicos valoraban tanto esta práctica,
porque manteniéndose agradecidos, se conservaban firmes incluso en circunstancias complejas. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador y asumir inmensas responsabilidades, hallaba motivos para agradecer cada amanecer, cada oportunidad de vivir acorde a la virtud. Hoy puedes hacer lo mismo. La queja no construye nada, pero la gratitud abre caminos. No esperes a tenerlo todo para agradecer, porque si lo haces, nunca será suficiente. Empieza ahora con lo que tienes, con lo que eres, con lo que respiras. Esa actitud te conecta con una abundancia que nada externo puede arrebatarte. La gratitud te eleva por encima de los problemas, porque te recuerda que ya posees más de lo que sueles reconocer. No pierdas la oportunidad de experimentar la diferencia que puede marcar en tu vida. Cada mañana es una invitación a elegir la perspectiva con la que caminarás. Haz que ese enfoque sea la gratitud y verás cómo todo lo demás comienza a organizarse. Ahora escribe en los comentarios esta declaración que reforzará tu compromiso. Hoy agradezco y mi gratitud me eleva por encima de todo. Hazlo y convierte tu despertar en un acto de poder interior. Lección 5. El instante actual es tuyo, el instante presente es lo único que verdaderamente posees. No importa cuánto recuerdes del pasado, ni cuánto fantasees con el futuro. Lo único que está vivo ahora es este momento. Al abrir los ojos cada mañana, indícale a tu mente con claridad que solo existe el ahora. No permitas que te atrape lo que ya sucedió, ni lo que aún no ha llegado. Los estoicos comprendieron que gran parte de nuestro sufrimiento nace de vivir en tiempos que no nos corresponden. La nostalgia que nos ata al pasado, la ansiedad que proyecta temores hacia el futuro. Marco Aurelio lo repetía en sus meditaciones: el presente es suficiente y la mente adiestrada sabe habitarlo. Sin embargo, tendemos a comenzar el día cargando miedos antiguos, reproches, fallos, heridas que vuelven una y otra vez a ocupar espacio en nuestra conciencia. Pero lo que pasó ya no tiene poder, salvo el que tú le entregues. No puedes avanzar si sigues mirando lo que dejaste atrás. Evita cargar tu día con ataduras invisibles. Cada amanecer es un obsequio que te ofrece empezar limpio, sin arrastrar culpas ni resentimientos. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Anticipamos dolores que aún no llegan. Creamos escenarios de fracaso. Ensayamos catástrofes que quizás nunca ocurran. Y mientras tanto, el ahora se nos escapa. Vivir en el futuro es desperdiciar la única certeza que tenemos, este momento. Pregúntate cuántas veces te has preocupado por algo que al final no se concretó. La mente inquieta es experta en inventar tormentas, pero la práctica de volver al presente es como un ancla. Evita que te arrastre la corriente de la incertidumbre. Epicteto enseñaba que no controlamos lo que vendrá, solo lo que hacemos ahora. Y en ese ahora reside tu poder. El presente no necesita adornos. No necesita que lo compares con lo que fue, ni que lo anticipes con lo que podría ser. Basta con habitarlo. Cuando comes, come. Cuando trabajas, trabaja. Cuando hablas, escucha de verdad. Esa atención plena convierte lo cotidiano en extraordinario, porque te permite experimentar la vida en su pureza, sin filtros de ansiedad o remordimiento. Imagina despertar y decirte: hoy no arrastro el pasado ni adelanto el futuro. Hoy me concentro en lo que tengo delante. Esa simple decisión transforma tu manera de vivir. La carga se vuelve más ligera porque solo llevas lo que corresponde a este día, no a todos los que ya se fueron ni a los que todavía no llegan. El presente es poder porque es acción. Nadie actúa ayer, nadie actúa mañana. Solo puedes decidir, hablar, moverte ahora. Lo demás son recuerdos o suposiciones. Marco Aurelio recordaba que el hombre no pierde la vida entera de una vez, sino que la va entregando momento a momento. Si no habitas el presente, si lo cedes a pensamientos divagantes, renuncias a lo único que es tuyo de verdad. Habitar el ahora no implica olvidar lo aprendido ni dejar de planificar. Significa
reconocer que la vida se construye instante tras instante y que todo lo que anhelas comienza con lo que eliges hacer en este momento. Cada respiración consciente es un regreso a ti mismo. Cada decisión de enfocar la mente en lo que tienes enfrente es un acto de libertad. No dejes que tu día se disuelva entre lo que no puedes cambiar y lo que aún no existe. Recupera tu poder aquí y ahora. Cuando tu mente quiera viajar al pasado, recuérdale que esa historia ya fue escrita. Cuando intente adelantarse al futuro, recuérdale que todavía no ha llegado. Y cuando logres traerla de vuelta al presente, sentirás una serenidad que ninguna preocupación puede arrebatarte. El ahora es el único territorio en el que eres soberano. Defiéndelo, habítalo, disfrútalo. Tu vida no está en lo que imaginas ni en lo que recuerdas. Está en este segundo que vives. Y si aprendes a mantener tu atención aquí, descubrirás que no necesitas más para sentir plenitud. Ahora te invito a escribir en los comentarios esta afirmación que sellará tu compromiso. Hoy elijo habitar el presente y hacerlo mío. Decláralo y convierte este instante en tu mayor fortaleza. Lección 6. No eres tus ideas, no eres tus ideas. Esta es una verdad que puede liberarte si la asumes sinceramente. Al despertar, lo primero que suele aparecer son ideas dispersas, emociones pasajeras, recuerdos o preocupaciones que intentan instalarse en tu conciencia como si fueran sus dueños. Pero tú no eres rehén de lo que surge en tu cabeza. Recuérdale a tu mente que ella sirve, no gobierna. Es una herramienta poderosa, pero no es tu identidad. Marco Aurelio lo sabía cuando escribía que la mente debe estar al servicio de la razón y la virtud, no al mando de las pasiones. Tú eliges qué pensamientos dejar prosperar, del mismo modo que un jardinero escoge qué semillas cuidar. Si permites que florezca la semilla de la queja, pronto tendrás un jardín lleno de amargura. Si decides regar la semilla de la gratitud, crecerá un espacio de calma y claridad. No se trata de controlar todo lo que surge, porque los pensamientos aparecen sin ser invitados, sino de decidir cuáles merecen tu energía. Epicteto recordaba que no son las cosas lo que nos afecta, sino las interpretaciones que hacemos de ellas. Y esas interpretaciones son pensamientos, no realidades absolutas. Si un día despiertas con tristeza, no significa que seas una persona triste. Si tu mente trae miedo, no significa que seas cobarde. Los pensamientos son como nubes que cruzan el cielo. Se forman, se mueven y se disipan. Tú eres el cielo, no las nubes. No te definas por emociones pasajeras, porque hacerlo es como construir tu casa sobre arena movediza. La verdadera identidad va más allá de lo que surge al despertar. Eres la conciencia que observa, no el ruido que aparece. Séneca advertía que quien se deja arrastrar por cada emoción se convierte en un barco sin timón. Pero cuando entiendes que los pensamientos son solo visitantes, puedes recibirlos sin dejar que gobiernen tu rumbo. Piensa en todas las veces que tu mente predijo un desastre que nunca ocurrió, o en esas ocasiones en las que te dijo que no podías y sin embargo lograste hacerlo. La mente no siempre dice la verdad. Tiene la costumbre de exagerar, de anticipar, de recordar con dolor. Por eso necesitas aprender a verla como consejera, no como dueña. Si la dejas gobernar, vivirás atrapado en miedos y dudas. Si la pones a tu servicio, te dará claridad y dirección. Al despertar, observa lo que aparece en tu mente, pero no lo conviertas en identidad. Puedes decirte, esto es un pensamiento, no soy yo. Esa distancia es suficiente para recuperar el control. No significa negar lo que sientes, significa reconocer que no eres lo que sientes. La ira, la tristeza, la euforia, el miedo, todas son emociones transitorias. Tú eres más grande que todo eso. El poder real está en elegir. Cada pensamiento que dejas crecer se convierte en una acción. Cada acción repetida se transforma en hábito y los hábitos construyen tu destino. Si eliges pensamientos de fortaleza, tu vida reflejará esa fortaleza. Si eliges pensamientos de derrota, tu vida se llenará de rendición.
La mente siempre traerá ambos tipos, pero tú decides qué voz escuchar. Marco Aurelio aconsejaba examinar cada idea y preguntarse si estaba de acuerdo con la naturaleza y la virtud. Si no lo estaba, debía descartarla sin más. Esa es una práctica que puedes aplicar hoy mismo. Antes de creer lo que tu mente dice, cuestiónalo. ¿Es útil? ¿Es cierto? ¿Me ayuda a avanzar? Si la respuesta es no, déjalo ir. Al entrenarte en esta forma de pensar, recuperas tu poder. Ya no reaccionas de manera automática, eliges con conciencia. Los pensamientos pierden su fuerza cuando dejas de identificarlos como verdades absolutas. El verdadero dominio de ti mismo comienza cuando te recuerdas que eres más que tu mente. Cada mañana es una nueva oportunidad de practicar este arte. Al abrir los ojos, no te aferres a lo que tu cabeza te lanza. Observa, filtra y decide. Esa decisión repetida se convierte en libertad, porque la mente bien entrenada puede ser tu aliada más leal, pero si no la educas, será tu peor tirano. Tú eres quien manda, tú eres quien elige. Ahora escribe en los comentarios esta frase que sellará tu compromiso. Hoy recuerdo que no soy mis pensamientos, soy quien los elige. Decláralo y empieza a vivir desde tu verdadero poder interior. ¿Te has planteado alguna vez qué ocurriría si comenzaras a comportarte como tu mejor versión? Imagina que abordas cada jornada con la seguridad de que tu mentalidad y tu estilo de vida tienen el poder de superar cualquier obstáculo. Pero, ¿y si te dijera que hay 12 principios fundamentales que jamás deberías olvidar si buscas manifestar tu auténtica excelencia? Te adelanto que el último te dejará sin aliento. No obstante, antes de iniciar, es esencial que concentres tu atención en esta anécdota, ya que será crucial para asimilar la profunda enseñanza de este contenido. Había una vez, en una pequeña aldea costera, un joven pescador llamado Mateo. Desde su niñez, anhelaba convertirse en el navegante más destacado de la comarca, pero cada vez que se hacía a la mar, sentía que su inexperiencia lo limitaba, que aún no estaba a la altura de los grandes marineros que admiraba. Un día, mientras remendaba sus redes en el muelle, un experimentado capitán que lo observaba le dijo: «Si quieres alcanzar la excelencia, empieza por actuar como si ya fueras el mejor. No aguardes a tener todos los éxitos para mostrar aplomo. Ten fe en ti. Muéstralo en cada gesto, y el océano te reconocerá como un verdadero navegante». Mateo tomó esas palabras como una guía para su vida. A partir de la mañana siguiente, al subir a su pequeña embarcación, ya no se movía con la timidez de un novato, sino con la firmeza de un capitán consumado. Sujetaba el timón con seguridad, elevaba la mirada hacia el horizonte y ejecutaba sus maniobras con convicción. Al principio le resultaba extraño. Sentía que estaba simulando un rol que no le correspondía. Sin embargo, con cada salida al mar, empezó a notar una transformación. Su confianza le permitía reaccionar con mayor prontitud ante las corrientes y las tormentas imprevistas. Su intuición se agudizaba porque su mente ya no estaba dominada por el miedo, sino por la certeza de que podía lograrlo. Pronto, los demás pescadores empezaron a fijarse en él. Veían a un joven que no dudaba al tomar decisiones, que se expresaba con seguridad y se movía con la serenidad de alguien que sabía lo que estaba haciendo. Aunque a Mateo le quedaba mucho por aprender, su actitud lo distinguía. Esa convicción lo impulsaba a superarse a diario y lo hacía destacar sin buscarlo. Transcurrieron las estaciones y Mateo comenzó a obtener mejores resultados. Regresaba al puerto con las redes repletas, no solo por mayor suerte, sino porque su forma de actuar lo llevaba a asumir riesgos en los momentos oportunos y a mantenerse firme cuando otros se rendían. Una tarde, después de una larga jornada, un muchacho curioso le preguntó: «¿Cómo consigues tener tanta seguridad en el mar?». Mateo sonrió y replicó: «El secreto reside en comportarse como si ya fueras el mejor.
no porque lo seas todavía, sino porque esa actitud te obliga a dar lo máximo de ti, y gradualmente, lo que parecía un sueño se materializa. La enseñanza central de esta historia es que la verdadera metamorfosis comienza en la forma en que decides presentarte ante la vida. No se trata de arrogancia, sino de confianza. Actuar con aplomo, determinación y fe en tus habilidades te acerca cada día más a tu versión más elevada. Aunque al principio parezca un simple acto de voluntad, con el tiempo, esa manera de vivir se convierte en la prueba irrefutable de que eres capaz de alcanzar lo que tanto anhelas. Antes de abordar la primera lección, si estos vídeos te resultan provechosos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las novedades. Empecemos. Lección 1. Conciencia de vencedor. La conciencia de vencedor no se origina en un estadio lleno ni con ovaciones. Inicia en la quietud, dentro de la mente de quien decide creer en sí mismo incluso antes de tener pruebas de su potencial. El éxito genuino no es levantar un trofeo, sino superar la lucha interna donde se incuban las dudas, los miedos y los pretextos. Asumir tu capacidad antes de demostrarla parece temerario, pero es la base de todo logro significativo. Nadie que haya dejado huella en la historia esperó que otros confirmaran su valía. Primero la afirmaron en su interior y después el mundo lo reconoció. Esa convicción previa es lo que distingue a los que solo lo intentan de los que dejan un legado. El campeón no pide permiso para destacar. Entiende que la luz que lleva no depende del beneplácito ajeno. Si esperas aplausos para empezar, nunca entrarás al campo de juego. La grandeza exige una decisión propia, no la validación externa. Un verdadero campeón sabe que el camino se abre cuando él da el primer paso con seguridad, aunque todo a su alrededor parezca adverso. Esta seguridad no es petulancia, es lucidez. Comportarse como quien ya triunfó no es autoengañarse. Es avanzar con la certeza de que la victoria es viable porque la mente ya la ha aceptado como real. Cuando te mueves con la convicción de quien no vacila, el cuerpo reacciona, la energía fluye y las oportunidades se alinean. Pero si dudas, por más talentoso que seas, las fisuras de tu inseguridad serán evidentes y te costarán caro. La lucha más ardua no es contra adversarios externos, sino contra los pensamientos que buscan sabotearte. Por eso, convencer primero a tu mente es el paso esencial. Si tu mente no lo asimila, tus acciones tampoco lo mantendrán. Puedes practicar técnicas, entrenar por horas, leer infinidad de libros. Pero si en el fondo sientes que no eres suficiente, ese veneno interno anula cualquier esfuerzo. En cambio, si la mente está convencida de tu triunfo, el mundo, tarde o temprano, tendrá que aceptarlo. La conciencia de vencedor no ignora los tropiezos, los aprovecha. Cada caída es un adiestramiento, cada obstáculo, un gimnasio donde se forja la resiliencia. El que piensa como campeón sabe que perder no es el final, es parte del proceso de preparación. Lo que para otros es fracaso, para él es aprendizaje. Por eso no se rinde, porque entiende que cada error lo acerca a la maestría. Mientras otros esperan sentirse listos para actuar, él avanza aún con temor, porque confía en que la seguridad se edifica al avanzar, no al esperar. Creer en uno mismo antes de tener resultados es un acto de fe personal. No me refiero a una fe ciega, sino a una fe nutrida por la disciplina, la perseverancia y el enfoque. El campeón reproduce mentalmente su victoria tantas veces que cuando llega el momento real, su cuerpo lo percibe como algo natural. La diferencia radica en la preparación mental. Quien se visualiza triunfando, aunque no haya llegado al escenario, ya se está entrenando para sostener ese papel cuando se presente la ocasión. Por eso, algunos parecen poseer una fuerza invisible que los impulsa porque no dudan. Ya lo han ganado internamente.
La seguridad es contagiosa y cuando te comportas como un vencedor, otros comienzan a verte de esa manera. No es prepotencia sino coherencia interna. El mundo refleja lo que emites y si tu mente irradia confianza, esa convicción impactará a quienes te rodean. La conciencia de vencedor no se limita al deporte o la rivalidad. Es una manera de afrontar la vida. Es levantarte cada mañana con la resolución de avanzar un poco más, aunque nadie lo note. Es seguir cuando la fatiga quiere detenerte. Es sonreír ante el reto y asegurarte a ti mismo que ya lo superaste, aunque aún estés en plena dificultad, porque el triunfo no empieza en la línea de meta. Empieza en la mente que ya decidió cruzarla. Recuerda esto, no necesitas permiso para creer en ti. No necesitas una ovación para validar tu trayectoria. No necesitas garantías externas para avanzar con paso firme. Todo comienza con convencerte a ti mismo de que eres capaz y luego la vida se encargará de confirmar lo que tu mente ya había decretado. El triunfo pertenece a quienes se atreven a actuar como campeones antes de ser llamados así. No olvides esta verdad. La mentalidad precede a la gloria. Si deseas empezar a experimentarla, ve a los comentarios y escribe con energía: hoy activo mi mentalidad de campeón. Esta será tu declaración de guerra contra la duda y tu primer paso hacia la grandeza. Lección 2. La convicción mueve barreras. La convicción desplaza barreras no porque modifique la realidad de manera instantánea, sino porque transforma la óptica con la que la enfrentas. Una persona segura de sí misma no avanza con temor, no espera a que otros le abran el camino, simplemente procede con determinación, y esa firmeza abre oportunidades que para los inseguros permanecen inaccesibles. La convicción es un idioma tácito que se entiende sin necesidad de palabras. Se percibe en la forma de mirar, de hablar, de moverse. Quien la posee transmite una energía que inspira respeto y logra que otros presten atención incluso antes de que articule sonido. Esa fuerza no surge de un golpe de suerte, sino de la edificación interior que se forja a diario en la mente y el corazón. Caminar con paso decidido es mostrar al mundo que tu dirección es clara, que aunque existan titubeos y obstáculos, no te detendrán. Las personas perciben esa seguridad y la valoran, porque la firmeza es un imán inherente. Si exhibes vacilación, si cada decisión viene acompañada de inseguridad, los demás lo notan y tu autoridad se desvanece. En cambio, cuando tus pasos transmiten convicción, la gente no solo cree en ti, sino que se siente impulsada a seguirte. La convicción no se proclama a gritos, se demuestra en la coherencia de lo que piensas, dices y haces. Inspira respeto porque proyecta estabilidad. Y en un entorno lleno de incertidumbre, todos buscan a alguien que emita claridad. La vacilación es el enemigo silencioso de la convicción. Cuando permites que tu mente se llene de cuestionamientos que paralizan, estás cediendo tu poder. Cada vez que te preguntas si eres capaz, si lo mereces, si podrás, estás debilitando tu propio terreno. La clave está en actuar incluso con miedo, porque la convicción no es la ausencia de temor, sino la resolución de avanzar a pesar de él. Evitar la duda excesiva en cada elección no implica ser infalible. Significa elegir sin caer en la parálisis. Un campeón no siempre tiene la solución perfecta, pero no se queda inmóvil. Actúa, aprende y corrige sobre la marcha. Esa capacidad de decidir con firmeza es lo que genera respeto. Quien duda demasiado termina perdiendo oportunidades, porque la vida no espera. La convicción es un mensaje invisible que envías con tu actitud. Es tu carta de presentación ante el mundo. Antes de que abras la boca, tu postura, tu mirada y tu energía ya han hablado por ti. Si proyectas seguridad, otros confiarán en lo que ofreces, en lo que representas. No es una treta superficial, es el reflejo de un trabajo interno. Quien se conoce, se respeta y sabe que ha pagado el precio de su preparación.
Irradia una certeza que no se puede fingir. Muchos piensan que la convicción es un don reservado para unos pocos, pero en realidad es una decisión que se cultiva. Se edifica con disciplina, con pequeños actos de arrojo, con la práctica constante de enfrentar lo incómodo. Cada vez que optas por dar un paso, sin esperar a que todo sea perfecto, estás fortaleciendo esa convicción. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, tu mente te cree más y tu seguridad se incrementa. Con el tiempo, esa convicción se convierte en tu sello personal. Es la energía que mueve barreras porque transforma la percepción que tienes de ti mismo y la que los demás tienen de ti. Sin convicción, las oportunidades pasan de largo porque nadie sigue a quien duda de sí mismo. Con convicción, incluso las puertas más pesadas terminan cediendo, porque quien avanza sin vacilar siempre encuentra un camino. No confundas convicción con soberbia. La diferencia está en el origen. La soberbia requiere aprobación externa para inflarse. La convicción verdadera se sostiene por sí misma porque nace de la certeza interior. No busca aplausos, no depende de elogios. Simplemente avanza con firmeza y deja que los resultados hablen. La convicción auténtica no se construye de la noche a la mañana, pero cada día que eliges actuar en coherencia, cada día que te mantienes firme en tus decisiones, se fortalece hasta convertirse en un hábito. Entonces ya no es un esfuerzo, es tu forma de ser. Recuerda esto, tu seguridad no solo te abre caminos a ti, también ilumina a los demás. Tu ejemplo de firmeza da permiso a otros para creer en sí mismos. Por eso, cultivar la convicción es un acto de impacto, no solo personal, sino colectivo. La vida no premia al que duda, premia al que se atreve. No olvides que la convicción es tu mejor carta de presentación, la llave invisible que abre caminos donde otros solo ven callejones sin salida. Haz de ella tu sello en cada paso que des. Para empezar, hoy mismo, escribe en los comentarios con decisión la frase: hoy camino con la confianza que mueve montañas. Con esa declaración, te comprometes a dejar de dudar y a proyectar la seguridad que transformará tu destino. Lección 3. La constancia es tu avalla. Constancia habla por ti incluso cuando permaneces en silencio. No requiere discursos exagerados ni justificaciones forzadas, porque cada acción sostenida es un testimonio de tu temple. Quien es constante no depende de la motivación efímera ni de las circunstancias favorables. Simplemente hace lo que debe hacerse. Esa diferencia marca la línea que separa a los que divagan de los que concretan. La mayoría evita lo arduo, aplaza lo incómodo y busca atajos. El constante, en cambio, se enfrenta con resolución a lo que otros no desean hacer, y es precisamente en ese ámbito donde se gesta la excelencia. Hacer lo que otros rechazan no es un castigo, es una oportunidad de sobresalir. Mientras los demás se rinden ante la pereza o el cansancio, tú avanzas y construyes lo que después parecerá inalcanzable. La constancia es la voz que se escucha cuando no hay audiencia, cuando nadie te observa y aún así eliges cumplir. No busca aclamación, pero los resultados que produce son imposibles de disimular. La perseverancia diaria, sin pretextos, es la esencia de la constancia. Un solo día de esfuerzo no cambia una vida, pero la suma de cada jornada repetida con firmeza transforma cualquier destino. La mente siempre buscará pretextos para detenerte. Estoy agotado, no tengo tiempo, lo haré mañana. Sin embargo, el constante no se deja llevar por las excusas, porque sabe que cada vez que cede, está entrenando su voluntad para ser débil. Y cada vez que cumple, aunque no tenga deseos, fortalece su carácter hasta volverlo inquebrantable. La excelencia no surge de un golpe de suerte. Surge de la repetición consciente de actos pequeños que parecen insignificantes. El hábito edifica al verdadero experto. Ningún músico domina su instrumento en un día. Ningún atleta alcanza la cumbre con un solo entrenamiento.
Ningún pensador desarrolla lucidez mental sin horas de estudio silencioso. Es el hábito mantenido día tras día lo que convierte lo imposible en natural. Lo que al inicio cuesta sudor, con el tiempo se vuelve parte de ti, un reflejo automático. Así es como la constancia moldea al ser humano, transformando la repetición en maestría. Actuar con rigor incluso en lo mínimo es otro de los secretos que revelan quién es verdaderamente constante. Muchos creen que solo importa el gran proyecto, la gran meta, la gran proeza, pero los campeones saben que la verdadera victoria está en los pormenores. Si eres riguroso con lo pequeño, también lo serás con lo grande. Si cuidas tu orden, tu puntualidad, tu palabra, cuando llegue el momento crucial, tendrás la base firme que te sostendrá. La indisciplina se oculta en lo aparentemente trivial, y quien se permite fallar en lo mínimo, tarde o temprano, se derrumba en lo máximo. Por eso la constancia es el idioma universal del respeto, porque habla de tu carácter incluso antes de que abras la boca. La constancia es tu aval cuando no necesitas presumir tus logros, porque tus resultados lo hacen por ti. Habla por ti cuando otros se justifican y tú simplemente cumples. Habla por ti cuando la gente se pregunta cómo logras lo que logras. Y la respuesta está en lo que no ven, en las horas de práctica, en las renuncias silenciosas, en los días en que seguiste adelante a pesar del cansancio. Esa es la voz más potente, la que no se apoya en palabras, sino en hechos. La constancia no es fácil, por eso pocos la eligen, pero precisamente porque pocos la practican, quien la abraza se distingue de inmediato. No necesitas tener más talento que los demás, ni más suerte, ni más recursos. Solo necesitas la decisión firme de mantenerte constante cuando otros abandonan. El talento abre puertas, pero sin constancia esas puertas se cierran. La suerte puede ayudarte una vez, pero sin constancia no podrás sostener lo que logres. La constancia es el cimiento sobre el que se construye cualquier excelencia duradera. Recuerda esto, tu constancia habla más fuerte que tus pretextos, más fuerte que tus justificaciones, más fuerte incluso que tus palabras. El día que entiendas que tu temple se mide en tu capacidad de ser constante, habrás encontrado la llave de tu destino. La vida no premia a los que hablan, premia a los que hacen. La constancia es tu sello, tu voz y tu carta de presentación. Hoy tienes la oportunidad de demostrarlo no con promesas, sino con acciones. Para dar el primer paso, escribe en los comentarios la frase: hoy mi disciplina será mi voz. Esa será tu declaración de compromiso para que tu constancia empiece a construir el futuro que deseas. Lección 4. Reserva y consecuencias. La reserva junto a las consecuencias o resultados es una fórmula poderosa que pocos dominan. Vivimos en una era donde todos sienten la necesidad de anunciar sus planes, de hablar sin cesar de lo que harán, de presumir incluso antes de haber empezado. Pero la verdad es que las palabras por sí solas no generan nada. Puedes gritar tus intenciones al mundo, pero si no van de la mano con la acción, se disipan en el aire como humo. La reserva, en cambio, es el terreno fértil donde germinan los verdaderos logros. Cuando no sientes la necesidad de divulgar tus planes, te concentras en lo esencial, trabajar en ellos. Esa discreción te da una ventaja, porque ahorras energía en explicaciones innecesarias y la inviertes en construir. Quien habla poco y actúa mucho nunca tiene que justificarse, porque sus hechos lo respaldan. Las personas pueden dudar de tus palabras, pero no de tus resultados. Nadie puede cuestionar lo que está palpable ante sus ojos. Por eso, permitir que tus logros generen el ruido es más sensato que malgastar energía en discursos. No es necesario convencer a nadie de tu capacidad. La evidencia habla por ti con más fuerza que cualquier declaración. Hablar menos no significa ocultarse. Significa optar por la acción sobre la palabrería. El estrépito de las promesas es fugaz. El eco de los hechos es perdurable.
Cada vez que cumples lo que te propones, envías un mensaje claro sin necesidad de enunciarlo. Eres alguien que convierte la intención en realidad. Hablar poco y actuar mucho es un principio que resulta incómodo en una sociedad obsesionada con la exhibición. Las redes sociales están repletas de anuncios, proyectos en curso, metas ambiciosas, pero la mayoría se queda en eso, promesas expuestas para captar la atención. Quien practica la reserva trabaja en la penumbra y aparece solo cuando tiene resultados que mostrar. Y cuando aparece no necesita adornos, porque el fruto de su esfuerzo brilla por sí solo. El mejor siempre responde con hechos. No entra en debates para demostrar que tiene razón. No pierde tiempo persuadiendo a los demás. Sabe que la única forma de acallar dudas es mostrar con claridad lo que ha conseguido. Esa es la respuesta más contundente, resultados que hablan por sí mismos. Esa es la diferencia entre los que se quedan atrapados en el bullicio y los que avanzan en silencio. La reserva también es táctica. Cuando no revelas todo lo que haces, evitas distracciones, críticas prematuras y energías que pueden desenfocarte. Tus planes crecen protegidos como semillas bajo tierra hasta que brotan con la fuerza suficiente para sostenerse. Mostrar todo antes de tiempo es como exponer una planta delicada al viento. Corres el riesgo de que se quiebre antes de florecer. Guardar silencio no es timidez, es perspicacia. La discreción te brinda el espacio para cometer errores, aprender y corregir sin la presión de la mirada externa. Te da la libertad de crecer sin tener que demostrar nada a nadie en el proceso. Y cuando finalmente presentas tus resultados, el impacto es mayor porque llega sin aviso previo, sin estruendo, como un golpe inesperado que nadie puede ignorar. Pero cuidado, el silencio no es excusa para la inacción. Callar sin actuar carece de valor. El silencio solo es potente cuando está acompañado de constancia, disciplina y esfuerzo real. De nada sirve ocultar tus planes si no trabajas en ellos. Lo que otorga poder al silencio es la actividad que ocurre tras bambalinas. Solo entonces, cuando los resultados se manifiestan, entiendes que hablar poco fue la mejor decisión. El mundo no necesita más palabras vacías, necesita hechos. Y los hechos se construyen paso a paso, día tras día, sin necesidad de anunciar cada movimiento. Recuerda, el respeto genuino no se gana con discursos, se gana con resultados. Cuando tus logros hablan, incluso tus detractores tienen que escucharlos. Esa es la victoria silenciosa que ningún argumento puede arrebatarte. La reserva no busca reconocimiento, pero termina atrayéndolo porque los resultados son imposibles de ignorar. Haz de tu vida un ejemplo donde la acción sea más fuerte que cualquier declaración. Que tu éxito sea la voz que otros escuchen y que tus hechos hablen tanto que no necesites explicar nada. Si quieres empezar a aplicar esta verdad, ve a los comentarios y escribe con firmeza: hoy mis hechos hablarán más que mis palabras. Esa será tu promesa personal de elegir el silencio productivo sobre el ruido vacío y dejar que tus logros sean el eco que marque tu camino. Lección 5. La potencia de la impresión. La potencia de la impresión o presencia es un vigor que no requiere introducción. No depende de palabras, títulos ni adornos externos, porque se percibe tan pronto como alguien entra a un espacio. Hay individuos que, al aparecer, transforman la atmósfera. No necesitan hablar para que los demás los noten, porque su energía se impone de forma natural. Esa presencia surge de la seguridad interior, de la manera en que se habita el propio cuerpo y se enfrenta al mundo. Ingresar a un lugar con una energía fuerte no implica ser ruidoso ni buscar llamar la atención forzosamente, sino transmitir con cada gesto la convicción de que perteneces allí. Quien domina la potencia de la impresión sabe que su sola actitud ya comunica autoridad. Esa energía no se adquiere ni se simula, se construye en la mente y se refleja en cada movimiento.
La mirada firme es el primer lenguaje de la presencia. Los ojos que no titubean, que no esquivan, que miran con franqueza, transmiten más que 1000 palabras. Una mirada firme no es hostil, es segura, no amenaza, afirma. Cuando miras de esa forma, la gente percibe que no eres alguien frágil o inseguro, sino alguien que sabe quién es. Junto a la mirada, la postura erguida completa el mensaje. El cuerpo habla incluso antes que la voz. Si caminas encorvado, con gestos temerosos, proyectas debilidad. Pero si tu postura es recta, si mantienes el equilibrio y la firmeza, tu presencia se vuelve atrayente. El mundo respeta a quienes se respetan a sí mismos en la forma de presentarse. Hacer sentir a otros que están ante alguien distinto no depende de una teatralidad, sino de la coherencia. Cuando alguien percibe que tu energía es diferente, no es porque actúes como otro, sino porque transmites autenticidad en un nivel que la mayoría evita. La mayoría vive intentando encajar, repitiendo actitudes comunes. El que domina su presencia no teme diferenciarse porque no busca aprobación, busca impacto real. Y cuando alguien se atreve a ser auténtico, inevitablemente despierta respeto. La primera impresión determina el respeto más de lo que muchos reconocen. Aunque sea injusto, el mundo no espera a conocerte a fondo para formarse una opinión. En segundos, las personas ya han decidido si mereces su atención, su confianza o su indiferencia. Por eso, la potencia de la impresión es vital, porque abre puertas que luego tus palabras y acciones deben respaldar. Si tu primera impresión es débil, recuperar esa confianza será difícil. Pero si tu presencia inicial irradia seguridad, el camino queda preparado para que tu mensaje sea escuchado. La presencia no se limita a la apariencia física, aunque ésta influya. La verdadera presencia se siente en el silencio, en cómo ocupas el espacio, en cómo tu energía se extiende. Un líder no necesita gritar para hacerse notar, basta su postura y su forma de mirar. Un sabio no necesita alardear de sus conocimientos. Su calma y serenidad ya lo revelan. La presencia es, en esencia, el reflejo de tu autoconfianza. Cuando crees en ti, los demás lo sienten. Cuando dudas, los demás también lo perciben. Por eso, la potencia de la impresión se edifica desde dentro, trabajando en tu carácter, tu mentalidad y tu disciplina. Nadie proyecta seguridad sin haberse enfrentado a sí mismo antes. Los que simulan presencia sin tenerla terminan revelando un vacío. Los que la tienen de verdad no necesitan demostrarla porque cada gesto ya la expresa. La potencia de la impresión no es soberbia. La soberbia busca imponerse. La presencia, en cambio, simplemente se manifiesta y los demás la reconocen. Es el equilibrio entre la firmeza y la calma, entre la energía y la serenidad. Quien domina su presencia sabe cuándo hablar y cuándo callar. Sabe cuándo avanzar y cuándo esperar. Sabe que no necesita competir con el bullicio, porque su sola energía ya impone respeto. Todos podemos desarrollar esta cualidad si adiestramos nuestro interior con la misma seriedad con la que cuidamos lo externo. La confianza, la lucidez de propósito y la disciplina se reflejan inevitablemente en la forma de entrar a un lugar, de mirar y de permanecer. No es cuestión de teatro, es cuestión de verdad, y esa verdad siempre se percibe. Recuerda que la primera impresión puede abrirte caminos o cerrártelos para siempre. La potencia de tu presencia es tu carta de presentación más fuerte, más que tu voz, tu historial o tus promesas. Haz que cada lugar donde entres perciba que está ante alguien que se respeta y que por ello inspira respeto. Ahora, comprométete con tu propia fuerza. Escribe en los comentarios: hoy mi presencia será mi poder. Esa declaración será el inicio de tu decisión de dejar que tu energía hable incluso antes que tus palabras. Lección 6. Aspira a lo máximo, aspirar a lo máximo, o pensar en grande,
es más que un lema motivacional. Es una disciplina mental que delimita tu horizonte antes de que tus pasos lo alcancen. Quien ambiciona ser el mejor no se conforma con lo habitual, porque entiende que lo ordinario rara vez impulsa los límites del potencial. Soñar a lo alto no es una ilusión ingenua, es combustible estratégico que impulsa la acción precisa en el momento oportuno. Si te mueves con pequeñez, tu mundo se encoge. Quien actúa de forma reducida nunca sobresale porque limita su ambición para caber en la mirada ajena. La ambición saludable no nace del ego, sino del propósito. Es un motor de grandeza porque te obliga a elevar el estándar de cada decisión. Aspirar a lo máximo reorganiza tus prioridades. Te enseña a invertir tu energía en lo que genera impacto y a soltar lo que solo produce ruido. No es presunción, es responsabilidad con los dones que recibiste y con la vida que deseas construir. Las metas modestas generan esfuerzos modestos. Los sueños amplios ordenan la disciplina, enfocan la mente y convierten la urgencia en hábito. Cuando te atreves a imaginar un resultado superior, tu cerebro empieza a buscar caminos que antes ignoraba. Esa visión amplia depura el lenguaje interno. Pasas de solicitar permiso a diseñar rutas, de explicar limitaciones a fabricar posibilidades. Quien aspira a lo máximo no niega la realidad. La enfrenta y la expande con acción sostenida. Habla menos de intenciones y más de procesos. Mide menos la aprobación y más la coherencia entre lo que promete y lo que ejecuta. La grandeza no se improvisa, se edifica con una estructura de hábitos que sostiene la ambición, incluso en los días monótonos. Por eso, si la altura de tu sueño no te exige crecer, no es lo suficientemente grande. Evita las comparaciones inútiles. Compite contra tu versión anterior y pregúntate qué microdecisión te acerca hoy a tu visión. La perseverancia es la forma madura del sueño. Sin ella, la ambición se vuelve mera fachada. El mejor no se restringe a lo común, porque sabe que la excelencia no aparece por casualidad. Se diseña con enfoque, se protege con límites claros y se alimenta con una ética de trabajo que no negocia lo esencial. El secreto es unir la amplitud de la visión con la exactitud de la ejecución. Los que se quedan en la mediocridad buscan garantías antes de mover un dedo. Los que aspiran a lo máximo generan impulso y dejan que la evidencia convenza. Cambiar el tamaño de tus ideas cambia el tamaño de tus decisiones, y tus decisiones repetidas cambian el tamaño de tu destino. Ser pequeño no es seguro, es inmovilidad. Ser pequeño no protege, extingue. Quien actúa de forma reducida pide permiso al miedo. Quien aspira a lo máximo honra su vocación. Actúa como si tu visión ya hubiera echado raíces. Ordénala en metas definidas. Establécele plazos desafiantes. Divídela en rituales diarios. Elimina todo lo que no la beneficia. Cuida tu lenguaje. Reemplaza el no puedo por aún no lo domino. El imposible por no he encontrado la vía. El ojalá por lo estoy construyendo. Si tu visión incomoda a los cómodos, vas por buen camino. No esperes aclamaciones. Guárdalas para cuando los hechos hablen por ti. La ambición saludable no te aísla de los demás. Te compromete con el impacto que puedes generar. Aspirar a lo máximo sin servir es vanidad. Aspirar a lo máximo para elevar a otros es liderazgo. Tu vida siempre expandirá o reducirá las posibilidades de quien te observa. Que tu ejemplo sea una invitación, no un espejo de resignación. Decídete a cruzar el límite invisible donde dejas de jugar a lo seguro y empiezas a jugar para ganar. Recuerda, soñar a lo alto impulsa la acción. Actuar de forma pequeña te borra del mapa y la ambición bien dirigida transforma el esfuerzo en legado. Hoy es el momento de elegir el tamaño de tu futuro. Escribe ahora en los comentarios: hoy elijo pensar en grande y actuar en grande, y conviértelo en un compromiso real. Que cada decisión de este día demuestre que tu visión ya no cabe en lo habitual. Lección 7.
Supera la dificultad. Superar la dificultad o adversidad es la prueba decisiva del temple. Cualquiera puede avanzar cuando el camino es fácil y el panorama está despejado, pero los mejores se forjan en medio de las tormentas. Son ellos los que crecen ante lo adverso porque comprenden que la vida no recompensa a quienes evitan los problemas, sino a quienes aprenden a enfrentarlos con firmeza. La dificultad no es un castigo, es el espacio de entrenamiento donde se practica la resiliencia, y cada obstáculo es una oportunidad encubierta para demostrar tu valía. Convertir la caída en una lección es el distintivo de quienes se niegan a ceder. El fracaso no es el punto final del camino, es simplemente una desviación que te obliga a rectificar el rumbo. Cada error, cada pérdida, cada revés. La enseñanza estoica nos indica que cada revés debe ser analizado como información para fortalecer la estrategia y la voluntad inquebrantable.